Bienvenido a Fuera de Micrófono, Félix Madero. ¿Cómo te estás? Pues gracias, Javier del Castillo. Es un reencuentro súper agradable, maravilloso y cargado de amistad y de viejos recuerdos, desde luego. Así que sí, estoy bien, estoy muy bien, la verdad. Igualmente te digo, oye, una cosa. Ahora que ya te has retirado del micrófono y después de haber pasado por tantas cadenas de radio, ¿qué se siente? O sea, no te levantas por la mañana y dices... a ver, ¿qué noticia voy a dar hoy? ¿Qué se siente y qué es lo que hago? Bueno, después de más de 40 años de oficio, en el que básicamente lo que he hecho ha sido radio, básicamente, ¿no? Aunque también probé el mundo de la televisión, el mundo del periodismo escrito y el mundo de la agencia de noticias. Pero básicamente lo que he hecho yo es radio. Hombre, todavía mando una pildorita de comentario todos los días al programa de Javier Mar Domingo en Onda Madrid, de 2 minutos. Matas el gusanillo. Que es actualidad. Bueno, sí, no, el gusanillo no se mata porque no es lo mismo hablarle a un iPhone que hablarle a un micrófono en un estudio como, por ejemplo, este. Es decir, que yo entiendo que la radio hay que sentirla. Esto de la radio... Es como el trabajo. Yo el teletrabajo, que respeto muchísimo a quien teletrabaje, a mí me parece que el trabajo es el trabajo, en una oficina y en una mesa. Pero creo que la radio se hace en un estudio de radio y no delante de un iPhone. ¿Qué se siente? Pues yo no siento grandes cosas, desde luego no siento ningún vértigo. Yo cuando decidí jubilarme sabía lo que estaba haciendo, decidí que creía que era lo mejor que podía hacer después de tanto tiempo delante de un micrófono. Y además creo, Javier, que cumplí así con una de las grandes promesas que me hice en su momento cuando vi a algunos compañeros, algunos de ellos muy estimados y estimables, que no han sabido jubilarse, que no han sabido irse. Y entonces siempre dije, yo no quiero ser ese compañero al que he querido mucho, pero al que ahora le diría si fuera su hijo, oye, mira, déjalo. Ya no tiene las facultades. Entonces, tampoco... Es mejor decir adiós cuando uno está bien, cuando uno está bien. Y cuando además hay otra vida alternativa a la radio, ¿no? Oye, ¿qué te iba a decir yo? Mira, haciendo el repaso, si me dejo alguno me lo dices. Radio Nacional, Cadena SER, COPE, Onda Cero, Punto Radio y Onda Madrid. De las importantes. No sé si además hiciste algo. Son prácticamente todas las cadenas importantes de este país. Sí. ¿En cuál de ellas te has sentido más a gusto y más libre? Más a gusto y más libre. Bueno, no has dicho una que fue el comienzo. Sabía que me podía equivocar. Bueno, no, en realidad estaba asociada a la SER, pero era la cadena Rato. Ah, claro. Era la cadena. Radio Cadena también estuvo ahí. Radio Cadena también, yo fui director de Radio Cadena, pero luego hace ya la fusión y seguí siendo director de Radio Nacional en Castilla-La Mancha. Pero mis comienzos, con 20 años, fueron en la cadena Rato, en Radio Toledo, que estaba asociada a la cadena SER. La cadena Rato era de la familia Rato, de Ramón Rato hijo y de Rodrigo Rato. Sí. Después la venden, como sabes, a la 11 y nace Onda Cero. ¿No? ¿Dónde me he sentido mejor? De todas las radios en las que he pasado, pues yo creo que en Onda Cero. Pero en la Onda Cero que los ciegos dirigieron, ¿no? Porque, a mediados de los 90, tú fuiste director de informativos. Sí, yo fui director de informativos y creo que la 11 nos dio una libertad... Para hacer información, para hacer opinión, una libertad que yo no he visto luego en otras cadenas, aunque no me puedo quejar. Donde he estado, francamente, Javier, he sentido algunas presiones, porque en la medida en que tu responsabilidad va subiendo, las presiones son más notables y más notorias. Eso es así. Cuando uno es un peoncillo, pues realmente recibe órdenes, ¿no? Pero siendo director de algo, y yo he sido director de radios y de informativos y de una agencia de noticias y he sido editor, pues te acercas más al poder y entonces notas ahí la presión del poder. Yo he trabajado a gusto, incluso en Onda Madrid, que es un medio público, también he trabajado muy bien, pero con la resolución, con la alegría, con las ganas de ir a trabajar todos los días que trabajé en Onda Cero, en ninguna. Me imagino que fue doloroso, ¿no? La salida aquella, porque bueno, es una especie de compra, se compra la cadena por parte de Telefónica. Y claro, por parte del Partido Popular. Se cambia todo el equipo. Bueno, por parte del Partido Popular. A mí, como me han dado por la izquierda... yo he trabajado allí. Javier, como me han dado por la izquierda y por la derecha, o sea, como me cesaron siendo director de Radio Nacional y me cesó el PSOE, y me cesaron de director de informativos en Onda Cero y me cesó el PP, pues bueno, pues los puedo decir claramente. Sí, aquello fue una operación obsesiva del Partido Popular que entendía que no había contrapesos definidos entre el grupo Prisa y la nada. O sea, Prisa tenía la SER, tenía El País, tenía Canal Plus, pero en el otro lado, que al centro derecha, no había nada. Y se inventaron aquello que duró lo que duró, como todas las cosas artificiales, que es vía digital.
sea, los más talluditos de los que nos escuchen se acordarán de Vía Digital. Y entonces, por un lado, a Antonio Ascenso le quitan Antena 3, El Mundo aparece como el gran periódico asociado a ese proyecto y faltaba la radio. ¿Qué ocurre? Pues que van a comprar la radio cuya propiedad es la más débil. ¿Cuál es la propiedad más débil? Pues la ONCE en ese momento. La ONCE sigue siendo una empresa importantísima en este país que está, intervenida, entre comillas, por parte del gobierno a través de su Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Entonces a la ONCE, por decirlo muy rápidamente, le dijeron claramente, mira, tienes que vender la cadena. No queremos vender la cadena. La cadena, para nosotros es muy importante tenerla. Además, ya estaba en beneficios en ese momento. Es importante tener la cadena porque además es muy definitivo para un ciego. Es decir, ¿cuál es nuestro medio de comunicación por excelencia? La radio. Claro. La radio. Bueno, sin embargo, también entraron en televisión. Aunque... Bueno, entró Durán a presidirla. Ya. Eso fue más una inversión, más que una devoción. Ya. Es una inversión. Entonces, en el caso a mí me lo explicaron así los jefes de la ONCE, pues le dieron a elegir, mira, o vendes la radio, la vendes la telefónica, o las reformas que están pendientes para el cupón, etcétera, etcétera, van a ser más complicadas. Y si tú a la ONCE le das a elegir entre el cupón y sus reformas, que la reforma era pues que hubiera más sorteos, por ejemplo, y la cadena de radio, pues al final dijeron, pues quédate con la cadena de radio. Y esa fue la historia. En ese momento, cuando se vende, pues a mí me dicen en primer lugar que me quedo, que haría el informativo del mediodía, así me lo dice el consejero delegado, Javier Jimeno. Presidente. Me dice, no te preocupes que no va a ser director de informativos, tenemos otro. Vino alguien con categoría de director general, que era Javier Algarra, el que se ocuparía de los informativos, pero tú vas a hacer el del mediodía. Y bueno, no fue así, me llamaron, me cesaron. Y días antes habían cesado a Julia Otero, y fue Julia quien me dijo, van a por ti, Félix. Así que, bueno, no me lo creía porque tenía una conversación entre caballeros, pensaba, ¿no? Y bueno, pero vamos, a mí me hizo crecer porque la salida abrupta de Onda Cero me permitió conocer el mundo de la televisión y me fui a Canal Plus y a CNN Plus. Me llamó Antonio San José, mi buen amigo Antonio, y allí estuve durante 2 años súper feliz, súper feliz. También has estado, aparte que has ocupado puestos de responsabilidad, estuviste de director de Servimedia, que es una agencia. Yo imagino que es un medio que a veces compite también con la radio, ¿no? En cuanto a la inmediatez. Y ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, yo estaba entonces en CNN Plus. Estaba en CNN Plus y en Canal Plus. Un día me llama Julián Barriga para dar una conferencia pues a una serie de personas que estaban dentro de la ONCE interesadas por el mundo de la comunicación. Yo fui a explicarles un poco lo que yo entendía que era en ese momento la comunicación, el periodismo, etc. A Julián yo le había conocido en la cadena COPE, por cierto, pero muy poco. Y luego me dijo, me gustó tanto la conferencia que diste que me quedé pensando qué podíamos hacer, ¿no? Él estaba pergeñando su salida como director general de Servimedia y estaba buscando a alguien que pudiera ocupar el puesto. Y estando en la televisión, un día me llamó y me dijo, oye, Félix, que mira, que me gustaría proponerte esto. He hablado con la casa, yo ya había estado en la casa antes y las relaciones con la ONCE eran muy buenas y la ONCE vería tu retorno a la casa pues muy bien, ¿no? Allí fui director, luego director general y conocí un mundo maravilloso en el que además pude incorporar a gente que yo me traje muy seleccionada, porque en aquel momento era profesor de redacción periodística para radio en la Facultad de Periodismo de la Francisco de Vitoria, sí. Y ahí me llevé gente joven con... Pues mira, de allí, el primer contrato que le hicieron a Pablo Iglesias el periodista, que ahora es director de la agencia, se lo hice yo. El primer contrato, porque fue alumno mío, el primer contrato que se le hizo a Juan Fernández Miranda, hoy uno de los directivos de ABC, se lo hice yo porque era alumno mío. Bueno, hubo una serie de gente que pude llevarme y rejuvenecer la agencia. A mí la agencia me enseñó nuevas pautas informativas y además me enseñó a ordenar un poco mi cabeza, porque la cabeza de un periodista de radio es un poco dispersa. En la medida en que tú estás... la mayor parte del tiempo estás improvisando. Es verdad que la improvisación siempre tiene una base sólida en el conocimiento, en la lectura, en la reflexión, pero no es menos cierto que muchas veces estás sin papel, que no hay ninguna red, ¿no?
Y la agencia me ayudó a darme una serie de normativa, de orden intelectual a la hora de entender el mundo de la noticia que yo no tenía antes, ¿no? En eso las agencias son muy rigurosas, son muy serias, y luego, en fin, aprendí. Yo siempre he sido un defensor enorme del periodismo de fuentes, pero bueno, como no puede ser de otra manera, es que si no, no es periodismo. Pero ¿de qué manera y de qué forma manejan las fuentes informativas las agencias de noticias? Hablando de periodismo y de fuentes, ¿crees que realmente el periodismo que se está haciendo, y específicamente incluso en la radio, es más opinativo que informativo, y a veces tampoco se separa lo que es parte, es opinión y es... tú que lo puedes además ahora decir desde fuera, que escuchas como distintas cadenas de radio y ves cómo está el panorama? Mira, Javier, yo el pecado de la mezcla, de mezclar opinión e información en la radio no es de ahora. Este es un pecado ya del que debemos confesarnos ahora, pero que viene de tiempo atrás. Es verdad que en la medida en que la sociedad y la política nos polariza a todos un poco y la crispación emerge, todavía se produce más esa mezcla de información y de opinión, que es muy indeseable, por otra parte, ¿no? Pero es también la consecuencia, yo creo, de la realidad de los medios en su parte más económica o financiera. Lo realmente difícil en una radio y en un periódico, tú lo sabes, es hacer una noticia. Una noticia no es una cosa que... Sí es una noticia. Yo tenía un profesor en la facultad que decía que noticia es algo que alguien en algún lugar del mundo quiere esconder y que el resto es propaganda o publicidad. Hombre, si cogemos a pie de letra la definición, pues no escribiríamos casi nada, ¿no? O muy poquito. Pero yo siempre la he tenido en la cabeza esta definición para no perderme, ¿no? Para no perderme. Entonces, ¿qué pasa? Que a un medio de comunicación decirle a un periodista quiero noticias y búscalas, eso hace falta tiempo y dinero y capacidad por parte del periodista. Dar una opinión, pues hombre, con todo el respeto del mundo, salimos ahora mismo de la redacción de esta casa y al portero le pedimos opinión y tiene opinión. Es mucho más cara. Ahí me parece un verdadero desastre cuando los periodistas nos prestamos a esta farsa, que es una farsa, la de darle al oyente en la radio información cuando realmente es opinión. Otro aspecto de la radio que a veces puede ser o no criticable es que casi todas las cadenas a las mismas horas hacen las mismas cosas, los mismos contenidos. Es todo muy similar, ¿no? Yo alguna vez creo que en alguna entrevista te he escuchado decir que la radio es vida, que es imaginación. Parece que es un contrasentido hablar de cosas ya cuadriculadas y... El problema es que se arriesga muy poco en la radio, hay muy poco riesgo. Y también te diré, Javier, con todo el respeto, bueno, yo como ya estoy jubilado y no espero ningún tipo de prebendas, yo es que creo que la figura del director de programas ha desaparecido. Hay funcionarios en las emisoras de radio, pero un director de programas que tenga imaginación y capacidad creativa no existe en las radios, existen funcionarios. Sí, Esto es lo que hay. O sea, un director de programas estaba para presentar proyectos o aceptar proyectos que le presentaran otros, generalmente creativos, ¿no? Muy originales. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no se apuesta, pues vamos a lo más cómodo. Es decir, la radio la hemos pervertido en la medida en que prácticamente el 90% es tertulia e información. Más tertulia que información. Entonces, claro, la radio creativa, la radio, desde la radio musical a la radio teatral, a la radio que se hace en las calles con las móviles, otros formatos de radio que en algunos momentos han tenido gran importancia dentro del medio, se han perdido. Entonces, pongas lo que pongas, es una tertulia. Todo es una tertulia en la radio. Hombre, a mí no me parece mal, pero la radio tiene capacidad para soportar otra forma de comunicación que no sea solamente la noticia. Y la radio, además, es que no está únicamente para dar noticias, está para que algo que no ocurre ya, ¿no? Para que quien escuche se imagine lo que está escuchando y se proyecte en su mente. Eso ya ha desaparecido. Creo que el único radiofonista, no diré periodista de radio, en mi opinión, y ya no soy un gran oyente de radio, pero bueno, pero creo que el último gran radiofonista que queda es Carlos Alsina. En la medida en que Carlos es un periodista de raza claramente político,
pero tiene tiempo y capacidad y arte para hacer algunos programas. De hecho hace dramatizaciones. Sí, de todo yo creo que es el único, por lo menos. menos, que lo hace con el interés que le pone y con la categoría que le pone. El resto es todo, ya digo, Javier, tertulia y más tertulia y más tertulia y deportes. Y deportes. Y hemos descubierto que el deporte, además, se puede hacer periodismo deportivo y humor al mismo tiempo. Bueno, pues vale, pues también. Entonces no se apuesta, todo se parece mucho, lo que hace la COPE se parece a la SER, porque además los que están en la SER... Han pasado ya por ahí también, claro, son tertulianos que van pero por cambiando ejemplo, la radio de pública, que emisoras, es Radio Nacional de España, sí. la misma Onda Madrid, no tienen esos límites que tienen las comerciales de ganar dinero y demás. Podían experimentar, podían probar nuevos formatos. Y sin embargo, pues a la misma hora... Es que es curioso. Tú coges un sábado por la tarde, no sé, un Real Madrid-Girona, por ejemplo. El Real Madrid-Girona cuando jugaron o cuando jueguen. Y mete un gol Bellingham, te vas a la izquierda del dial, vas pasando con el botoncito del dial y el gol dura hasta el extremo opuesto del mismo dial. ¡Gol! Sí, Bueno, a ver, los que no son futboleros tienen que decir, bueno, ¿yo qué hago? aquí no hay nadie que me hable Claro. de libros, aquí no hay nadie que me ponga una obra de teatro, aquí no hay que me ponga un disco, aquí no hay nadie que me haga una entrevista. Pues, lamentablemente no. Oye, Félix, para un chaval de Toledo, ¿no? Un pueblo de Toledo como tú, la primera vez que te pones delante de un micrófono, porque como vocacional que eres, no sé, ¿qué pensabas? O sea, decías, esto me está... Pues mira, te enganchó rápidamente, ¿no? cuando Porque... yo me puse delante del micrófono era el final de un gran sueño, esa es la verdad. A veces me pregunto cuál es la razón por la que yo me hice periodista y además... De pequeño ya querías Javier, hacerlo. yo lo que tuve claro, de adolescente, ¿no? Lo que tuve claro es que quería ser periodista y además un periodista de la radio. No me he planteado nunca la televisión ni los periódicos. Un periodista de la radio. A mí me regalaron en una primera comunión un aparato de radio de marca Sharp, me acuerdo, que venía dentro de una funda de cuero. Protegido. Y ahí escuchaba yo un programa de Carlos Tena en Radio Nacional de España que se llamaba Para vosotros jóvenes, un programa fabuloso, y yo creo que ahí empecé. Pero vuelvo un poquito antes porque, claro, uno se pregunta, ¿de dónde vendría la vocación mía por la radio, más allá de que escuchaba radio cuando era un niño? Cuando mi familia todos son... Mi padre era farmacéutico, pero mis tíos son notarios y registradores, algún juez y demás, ¿no? Es más, cuando yo decidí, porque mi padre murió cuando era un niño, un bebé, cuando yo decidí aprobar la selectividad y me fui a la Facultad de Ciencias de la Información, mi madre me dijo, vete a ver a tu tío Venancio, era registrador, era el hermano mayor de mi padre, sí. Y dile que ya has aprobado la selectividad y que ya estás en la universidad y qué vas a hacer y demás, ¿no? Y yo fui a ver a mi tío Venancio y le dije, oye, tío, que ya, pues mira, esto, que voy a la universidad. ¿Y qué vas a hacer? Y dije, pues, Ciencias de la Información. Y me dijo mi tío Venancio con esa, en fin, esa vena que tienen los registradores tan seria. ¿Eso qué es? Digo, pues eso es periodismo. Y dice, no. Tú haz derecho, que ya escribirás en los periódicos. Claro. Eso fue lo que me dijo mi tío. Fue tal la presión que tuve en la familia que luego tuve que hacer libre que se decía, porque no se podía hacer dos carreras oficial, periodismo y ciencias políticas y sociología. Lo hice, bueno, por la tarde. No hice derecho, como dijo mi tío, pero sí complementé el periodismo con los conocimientos de la Facultad de Políticas. Entonces, quería contarte una cosa. ¿De dónde viene? Pues mira, lo digo por si el que nos escucha le puede valer la experiencia si alguna vez quiere reflexionar sobre ella o tiene un hijo que le dice que quiere ser periodista o que le gusta la radio y tal. Yo era un niño, efectivamente en un pueblo de La Mancha, en la Puebla de Almoradiel, y mi madre, en periodos vacacionales, mi madre también era buena lectora, cuando llegaba la hora de salir me decía, Félix, tienes media hora de lectura. Entonces me marcaba, no sé, pues, de Tom Sawyer, La Isla del Tesoro, o Sandokan, lo que fuere. Me marcaba 15 o 20 páginas, las tenía que leer. Y luego me decía, ¿las has leído? Sí. Antes de salir, me tienes que decir que has leído. Y así, una tarde y otra tarde, yo creo que desde niño empecé a desarrollar un músculo, el músculo de la improvisación, yo creo,
que efectivamente ya nunca tuve ningún problema en hablar en público ni en hablar delante de un micrófono. Entonces, cuando me puse delante de un micrófono era un poco la consecución de todo lo que he vivido anteriormente. Cuando me puse delante de un micrófono, yo me sentí muy feliz, Javier. Muy feliz, muy feliz. Bueno, en esta profesión ahí estás arriba, estás abajo, pues en un momento dado eres nombrado y en otro eres destituido. Pero me imagino que cuando estabas en Toledo, la primera experiencia quizá de lo que te digo, de que bueno, que no dependes de lo que tú hagas bien tu trabajo, sino que hay otras circunstancias. A mí en alguna ocasión creo que incluso hablamos y me decías que a ti te había echado Bono, ¿no? De allí Bueno, de Pepe Bono, o al menos había influido sí, para que... sí, porque sí. quería que no... Sí, tengo que ser justo, también debo decir que yo, siendo director de ¿Cómo lo informativos recuerdas? de la SER en Castilla-La Mancha, No. con sede en Toledo, en Radio Toledo, si debo ser justo, también debo decir que fue Pepe Bono y Hernández Moltó. Básicamente Juan Pedro Hernández Moltó, el que dijeron, oye, hay que modernizar la radio pública, porque claro, en aquellos años, año 84, 85, prácticamente la radiocadena era la radio del movimiento, prácticamente, y Radio Nacional era un repetidor de Madrid, o sea, que como tal no había radio en la región, ¿no? Y yo soy consciente de que también hubo un impulso para mi nombramiento desde ahí. Lo que pasa es que yo era un periodista, mi punto, oiga, fueron a elegir lo que ellos creían que era lo mejor. Yo no tenía ningún tipo de afinidad ni no afinidad con el Partido Socialista. Esto era así, yo era un periodista que hacía su trabajo y punto, ¿no? 5 años después de ser director de Radio Nacional, lo que hay es una pérdida de confianza política, eso es evidente, ¿no? Pérdida de confianza, porque tú intentas ser libre de alguna forma. Yo intento aplicar a la radio pública, a Radio Nacional de España, el Estatuto de la Radio y Televisión Pública, que además te obliga a un respeto por las minorías. Bueno, a mí hubo un político, y yo lo diré ya porque los oyentes son muy listos, en el que a mí me dicen, oye, mira, tu radio parece Radio Pirenaica. Era Radio Nacional de España. Radio Pirenaica. ¿Quién era el que...? Pues eso me dijo Bono. Me dijo Bono. Tu radio parece Radio Pirenaica. Para los oyentes que no sepan lo que es Radio Pirenaica, pues es la radio que se hacía en Francia, la hacía el Partido Comunista. En la época de la dictadura. Y se escuchaba aquí, efectivamente, ¿no? Por ahí hablaba Carrillo, por ahí hablaba La Pasionaria, Ignacio Gallego y tantos otros, ¿no? Y dije, pero hombre, ¿pero por qué me dices eso? Entonces, no gustaba que en la radio pública de Castilla-La Mancha, en Radio Nacional y en Radio Cadena, la gente de Izquierda Unida, que era muy activa en los medios, estuviera tan presente, ¿no? Pero estaban muy presentes, yo no tenía la culpa, es decir, es que estaban muy presentes. Noticias, sí, yo creo que siempre los socialistas, algunos socialistas tienen siempre como un pepito grillo a alguien que ha estado en el Partido Comunista, ¿no? Y no les gusta que les hablen en aquellos tiempos por lo menos, y decirles qué es lo que tenían que hacer. Y la queja era que hablaba que el Partido Comunista, la Izquierda Unida, estaba muy, muy presente en la radio. Y yo dije, yo quería decir, pero si es que el Estatuto de la Radio y Televisión dice, no puedo reproducir la palabra, no sé, en el Estatuto tal, porque no sé qué, no sé cuántos. Entonces, querían que yo aplicara a Radio Nacional la proporcionalidad política que había en las Cortes de Castilla-La Mancha. Es decir, si el PSOE tenía 25, pues en el quesito ponemos tanto por ciento. Y si el PP tenía 21, que entonces era Arturo García Tizón, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, pues tanto. Y entonces me dijeron, ¿cuántos tiene Izquierda Unida en las Cortes de Castilla-La Mancha? Digo, hombre, no tiene ninguno. No ha conseguido escaño. Pues si no ha conseguido escaño, no lo quiero escuchar en Radio Nacional. Siguieron hablando en Radio Nacional, y eso junto a alguna otra cosa más, alguna discrepancia grande, pues hizo que se perdiera la confianza. Y entonces, bueno, pues de la noche a la mañana me dijeron, oye, vas a dejar de ser director y te ofrecemos un puesto en Tenerife. Digo, mira, no, me voy al paro, y preferí irme al paro. Y con el tiempo, después de unos meses bastante, por cierto, dolorosos, porque, claro, tú dejas Castilla-La Mancha, donde eres alguien, y vas a Madrid, donde no eres nadie, en aquel momento. Hasta que consigo meter la cabeza en la cadena COPE. Es curioso esto, porque cuando me llaman de la cadena COPE, alguien le había pasado un currículum mío de una forma un poco estrafalaria, pero llegó el currículum. Entonces el director informativo es Fernando Onega. Y me llaman y me dicen, mira, es un contrato para un mes. Y yo dije, no, yo acepto. Yo me sentía ahí como el torero que
Que lo que le hace falta, es plaza para torear y ya está, ¿no? Aprovecharla, ¿no? Y luego con el tiempo me dijo Onega, enseguida me hicieron un contrato y me hicieron fijo y bueno, y fue todo muy bien y desde la COPE ya otra vez para arriba. Pero me dijo Onega, ¿sabes una cosa, Félix? Que cuando leí tu currículum llamé a Radio Nacional de España porque no podía imaginar que alguien como tú estuviera en el paro y que hubiera sido director de Radio Nacional y que a lo mejor era mentira. Digo, bueno, pues vale, pues muy bien. Y fue lo que hizo Onega, llamar para confirmar que yo había sido director de Radio Nacional porque no entendía que alguien estuviera en paro así y que aceptara un contrato de un mes. Yo estaba muy seguro en aquel momento de que si me daban micrófono, las cosas irían bien, y fueron bien. Si yo te doy varios nombres de profesionales, algunos de ellos con los que has trabajado, han sido jefes o compañeros, ¿me podrías hacer una pequeña valoración? Por ejemplo, Fermín Bocos. ¿Cómo es Fermín Bocos? Al que conociste en la COPE, supongo, ¿no? Bocos lo conocí en la COPE, pero yo siempre le he dicho a Bocos que lo conocía sin conocerlo físicamente, porque además yo aprendí mucha radio con él, sin conocerlo porque le escuchaba mucho. En un programa que hacía desde Radio Barcelona para toda la cadena SER, que era el informativo de las 8. Tenía una sintonía maravillosa de Evangelis, y yo escuchaba a Bocos porque parecía tiempo de la transición. Las aperturas de Bocos siempre parecía que pasaba algo, aunque no pasaba nada en el país, o que iban a dar un golpe de Estado, aunque no había golpe de Estado. Pero aquello era periodismo Estado puro, con la gran voz y la dicción que tiene Fermín Bocos. Yo creo que es una especie de Sócrates en la Academia de la Radio, y creo que es un hombre que sabe muchísimo. Quizá delante del micrófono expresa más conocimiento del que el micrófono aguanta, pero creo que es un monstruo de la radio informativa, sin duda ninguna. Manuel Antonio Rico. Pues a Rico le debo a Rico la primera vez que yo entré en cadena, entré en Hora 25. Y entonces hacía Hora 25 en la cadena SER. Rico venía de Radio Nacional de España y me dio paso desde Madrid. Yo estaba en Toledo. Entré 40 segundos. Pero me tembló no solamente las piernas, las orejas, todo me tembló porque además imponía mucho Manuel Antonio Rico y imponía mucho estrenarte en la Hora 25, que parecía que eso sí que era otra academia, como si estuviera también Sócrates allí dentro enseñando la radio. Rico es la reflexión, es el ritmo, es la pausa, creo que es la educación y creo que también es el olfato periodístico. Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo es otro grande de la radio, que hizo de la radio informativa lo que yo creo que ya no ha vuelto a ser, ¿no? Iñaki además enseñó, cada uno tiene sus tendencias naturalmente, enseñó y fue muy pulcro a la hora de decir, oiga, la información es la información, la opinión es la opinión. Y creo que ha sido uno de los grandes que ha dejado escuela, es uno de los que más escuela ha dejado. Iñaki, a pesar de que trabajar con él no ha sido fácil, esa es la verdad, su nivel de exigencia era altísimo, tan alto como su capacidad para perder los nervios muchas veces, ¿no? Pero todo el mundo le ha perdonado eso a Iñaki porque fue mucho lo que enseñó. Javier González Ferrari. Pues Javier González Ferrari, al que conocí en Radio Madrid y en la cadena SER, pues hay que darle el mérito que tiene haber conducido y presentado la primera tertulia, que se llamaba La Trastienda. Aquella tertulia duraba, fíjate lo que era, Javier, duraba 15 minutos. Iba al final del Hora 25, claro, era como duraba lógicamente, el propio nombre lo indica, 15 ¿no? minutos y tenían que llevar una noticia, o sea, que allí no valía la opinión. Allí los periodistas que habían estaba... recuerdo que, mira, pues una que estaba siempre fija era Pilar Urbano. Sí. Pero también estaba José Luis Gutiérrez. Todos iban con una noticia. Allí no había opinión. Contreras, pues. También estaba Contreras, efectivamente. Sí. Bueno, eran 3 o 4. Sí. Y entonces Javier tiene. Y luego, claro, para mí tiene la virtud de ser, de alguna manera, la palanca que me eleva ya en Madrid. Porque cuando yo llego a la COPE, el tiempo que te he hablado, enseguida me colocan en el programa de Javier, que era Un día en España y luego La Linterna. Que era además sustituisteis a Luis del Olmo. No, eso fue después. Eso va después. Entonces, el programa informativo era Un día en España, era todo información, fíjate cómo era la radio, y a partir de las 12 empezaba La Linterna, que era la opinión, que era la tertulia. Entonces, a mí, Javier, estando ya en la COPE, en ese mes que me dieron de contrato, me dieron una información, Javier me escuchó el primer día, y al siguiente día
cosa que le agradezco muchísimo, ya estaba abriendo su informativo. Eran los temas de Filesa, de Malesa, de Tan Sport. Y el siguiente día, Javier, cuando ya me escuchó, me dijo, bueno, tú abres el... Y empecé a abrir los informativos de Javier. Y a partir de ese momento, yo me elevo profesionalmente, salgo un poco de la cueva. Y cuando Luis del Olmo se va a Onda Cero, llaman a Javier, se va Rico a hacer La Brújula y Javier a hacer La Mañana, un programa que se llama Al Día, antes de Protagonistas. Y Javier me dice, Félix, ¿te vienes conmigo? En ese momento yo tenía peticiones de quedarme en la COPE porque Antonio Herrero quería que me quedara de subdirector con él y Javier González Ferrari me ofrece la subdirección, pero en Onda Cero. Y yo, por una cuestión de lealtad, elegí a Javier y me fui a Onda Cero. Y ahí comenzó otra época dorada mía. Otro nombre, vamos, imprescindible en la historia reciente de la radio, ¿no? Luis del Olmo. Con Luis del Olmo, aparte de que has trabajado, luego hablamos si quieres un poco de la experiencia de Punto Radio, tú has hecho un programa por la noche que se llamaba De Costa a Costa, que era esa historia fue los comienzos de Luis, ¿no? En Radio Nacional. Pues háblame un poco de pues mira, si quieres, sí, tampoco... esto es yo siendo director de Cero y Media. Luis ficha por Punto Radio y entonces a Punto Radio no se va Fernando Onega, que es quien le hacía todos los días la revista de prensa. Entonces alguien le dice a Luis, oye, ¿por qué no llamas a Félix, que es director de una agencia? Y además, como director de una agencia, maneja bien el tema de la noticia, la información, los periódicos, y me llama. Me llama y además me hace un contrato, me paga la colaboración como ya no se ha vuelto a pagar. No sé si ganaba más por la revista de prensa que lo que me pagaban en Cero y Media como director. O sea que... Entonces hacía la revista de prensa en su programa, en Protagonistas, primer año, en una emisora que él tenía, era propiedad suya, que era Onda Cibeles, que estaba justamente enfrente del Café Gijón. La llevaba Ángel Pardo, que era un buen amigo ahí. Ángel Pardo. Es Ángel Pardo el que dice, llama a Félix, que te va a hacer esto. Y yo le hago todos los días la revista de prensa. Para mí era una forma de volver a la radio. Hombre, ocupar el puesto que ha dejado Fernando Onega para mí pues también era muy placentero, ¿no? Decir, no, esto me parece muy bien, no que hayan pensado que yo puedo hacer lo mismo que Fernando y tal. Salía bien, ¿no? Lo hacíamos a dos voces, salía bien. Yo creo que a Luis le empezó a gustar cómo quedaba aquello y no le gustaba la programación que había por la noche en Punto Radio. Y planteó a la dirección de la cadena, oye, mira, ahí hay que hacer un programa informativo de tertulia, con fuerza, con garra. Pero ¿quién tienes la persona? Entonces dijo, pues Félix Madero, ¿no? Me llamaron los de Vocento, Grupo Correo, me llamó Víctor Viguri, y me ofreció el programa. Entonces empezamos a montar el programa y me dijo un día Luis del Olmo, bueno, ¿ya tienes el...? Sí. Y el nombre, yo le di varios nombres y me dijo, no valen esos nombres, Félix. ¿Por qué no le pones De Costa a Costa? Tenía él, supongo, registrado el título. ¿O no me pones De Costa a Costa? Y me dice, aunque no sé si yo puedo utilizar ese nombre, porque lo último que sé es que Radio Nacional lo registró. Y creo que voy a llamar a Pedro Piqueras, que entonces era el director de Radio Nacional, a ver si esto... Dice, no, tampoco. ¿Y qué hizo Luis del Olmo? Se fue él personalmente al registro de marcas a ver si estaba registrada De Costa a Costa. Y no habían renovado. Hay un proceso donde si a los 5 años, por lo visto, no confirmas la renovación de la marca, la pierdes. Y automáticamente fue. Y del Olmo la registró. Entonces me dio la marca y empezamos a hacer de Costa a Costa. Y efectivamente imbuido por un cierto espíritu también de la radio que hacía del Olmo. Del Olmo no fue un gran comunicador en lo que es la crónica de actualidad, lo que es el periodismo. Es otra cosa distinta, Luis del Olmo, ¿no? ¿Y por qué crees tú que cerró Punto Radio? ¿Por qué crees que no se consolidó del todo, aunque bueno, ya tenía bastantes emisoras? ¿Qué falló ahí? Bueno, pues mira, yo creo que fallaron varias cosas. La primera es que hay una estructura que no ayuda a la consolidación de una cadena. Es decir, las emisoras eran de las cabeceras periodísticas. O sea, claro, hacer una cadena cuando cada uno tiene su radio
Es que es muy complicado. O sea, la radio de Santander, de Diario Montañés. La radio de Granada, de Ideal. La radio de tal, del... Claro, entonces era muy complicado porque es que había directores por todos sitios, ¿no? O sea, que el director del periódico también mandaba en la radio. Entonces, bueno, cosas muy, muy extrañas. Cuando la gente de Madrid llamábamos, teníamos que pedir miles de permisos. Era un poco... Aquello no fue nunca una cadena de radio, aunque al final empezaba a parecérsele, ¿no? Y luego creo que también la empresa como tal nunca tuvo claro que era una emisora de radio. Nunca tuvo claro que era una radio, hasta que llegó José Manuel Vargas, que fue quien más en serio se tomó Punto Radio. Pasa que a Vargas se lo cargaron también, o sea, que a Vargas lo echaron como CEO, como consejero delegado, y vino Luis Enríquez. Que venía del grupo Unidad Editorial, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo estoy haciendo protagonistas, yo hacía de 6 a 10 de la mañana protagonistas, y luego Luis del Olmo, ya es cuando Luis del Olmo decide, voluntaria, pero muy generosamente, ir retirándose, y hacía de 10 a 12. Haces las 4 primeras horas, 9:30, la más informativa, la tertulia. No, de 6 a 10. Yo hago de 6 a 10. Y luego Luis del Olmo hace de 10 a 12. Eso Luis fue muy generoso conmigo y yo no puedo más que reconocerlo y agradecérselo siempre, ¿no? Entonces aquello se estaba consolidando poco a poco. Yo creo que se consolidaba. Fíjate, yo tenía además el subdirector de mi programa era Rafa Latorre. Te iba a preguntar el que hoy hace... Está haciendo, además, lo está haciendo bien. Muy bien, lo está haciendo muy bien. Era un grandísimo director, subdirector. José Miguel Lazpiro, también otro profesional. También estaba allí con nosotros en el equipo. Entonces, claro, yo tenía resortes para bueno, tenía además el asesoramiento perfecto de uno de los grandes del periodismo radiofónico, que ha sido Manuel Martín Ferrán. O sea, Martín Ferrán, ahí me decía Félix, yo creo, colaboraba conmigo, hacía una cosa. Fíjate cómo se van uniendo luego las cosas hasta en las marcas y la forma de llamar a los comentarios. Rafa Latorre hace un comentario con Alsina que se llama El Gallo Latorre. Pero a mí me hacía un comentario Manuel Martín Ferrán que se llamaba El menos que canta un gallo. O sea que aprendemos de los mejores, ¿no? Y eso también es lo que hace Rafa. Entonces, bueno, yo creo que estaba la cadena ya a punto de consolidarse. Hay un follón enorme en el Consejo de Administración de Vocento donde nunca se han entendido las familias. Yo creo que hay familias ahí que prefieren que el que está enfrente no gane, aunque se pierda dinero, porque claro, así no se puede gobernar una empresa, es imposible. Y terminan con José Manuel Vargas, que es la única persona que tiene en la cabeza el grupo, y lo tiene bien. Vargas se va, y viene Luis Enríquez, y a mí enseguida me dicen, oye, no contamos contigo, no eres la persona. Sé que Martín Ferrán llama a los nuevos dueños, a Luis Enríquez en concreto, no hagas esto, que no, que se va a consolidar, que no. Sí. Y entonces, pues a mí me cesan y quien viene es Melchor Miralles a hacer el programa. Y cometen el gran error de llamarle aquello Punto Radio, ABC Punto Radio. ABC que ya mezclas el periódico. Con lo cual ya mezclas un segmento social y político muy evidente con un micrófono que tiene que ser bastante más abierto que el ABC, o que El País, o que El Mundo. O sea, que la radio es otra cosa, que no es un periódico, ¿no? Y eso duró lo que duró. 2 años más y se apagó. La profesión ahora mismo está pasando un momento delicado, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues la prensa de papel está en crisis, hay muchos periódicos digitales, pero algo habremos hecho mal para que esté así, supongo. ¿Tú crees que esa credibilidad que ahora se echa en falta se va a recuperar? ¿O en tiempos mejores? Yo no quiero ser el abuelo cebolleta aquí, o sea, pero yo creo que esa credibilidad no solamente se va a recuperar, sino que creo que hay periodistas que la tienen y que la mantienen en estos momentos. Lo que pasa es que esos periodistas que tienen esa credibilidad y que seguramente tú y yo conocemos en razón de que somos periodistas, a lo mejor el público más general pues no distingue de esa manera, esos periodistas que yo distingo y tú distingues cohabitan en una selva, en un bosque donde se mezclan muchas cosas, ¿no? Desde las redes sociales hasta los periodistas fake, que los hay naturalmente, ¿no? Pero yo creo que hay periodistas con la misma contundencia, credibilidad, sabiduría y articulación intelectual que había hace 40 o 50 años en este país. Y están en activo y están en los periódicos, ¿no? Yo no me siento muy pesimista. Lo que es verdad es que creo que cada vez es todo mucho más complicado y que nuestro oficio
pues vive momentos de dificultad, incluso y de reconocimiento, no solamente ya de reconocimiento profesional, sino incluso salarial, ¿no? Es decir, la forma en que están pagando a los periodistas es una forma bastante infame y lamentable. Tuvimos conocido momentos de la profesión donde los periodistas éramos gente pagada decentemente porque el trabajo que hacíamos era muy bueno también, ¿no? Ya. Y ahora pues esto no está ocurriendo. Pero yo no soy ni mucho menos pesimista, Javier, no lo soy. Para ir ya terminando, me gustaría que como analista político, por otra parte, porque has hecho también, ¿no? Y sigues colaborando y haciendo artículos de opinión en otro periódico, ¿cómo ves el país? O sea, es que no sé si en esto, igual que con el periodismo decías que posiblemente se recupera, ¿cómo ves el país? ¿Está atravesando uno de los momentos, según algunos, el peor momento de la época democrática o no? Hombre, si tenemos que tirar de memoria, y yo viví la transición y ya era un periodista en la transición, seguramente que lo que es la clase periodística ha ido deveniendo siempre en algo siempre más pequeñito, algo peor, ¿no? Generalmente creo que falta articulación política, articulación intelectual, quiero decir, en los políticos, pero eso ya viene ocurriendo en este país hace ya algún tiempo. Sí, yo creo que vivimos un tiempo muy complicado. Enfrentamiento de continuo, mucha ¿no? crispación, donde pues ¿tú crees que es normal que sea noticia en un país como el nuestro, y además noticia con categoría casi de exclusiva, de que el presidente del gobierno se va a ver con el líder de la oposición? Eso no puede ser normal. Eso es una normalidad democrática absoluta. Como es una normalidad que el presidente del gobierno se entienda con minorías y con partidos que apenas son capaces de juntar el 8% del voto estatal. O sea, que todo es una barbaridad en ese sentido, ¿no? Y claro, esa barbaridad o esa anomalía, esa normalidad se proyecta habitualmente en los medios y especialmente en las tertulias, ¿no? Entonces, esto es así. Yo sí que siento una cierta disconformidad con lo que estoy viendo, bueno, no solamente con el Partido Socialista, al que reconozco con mucha dificultad, al que reconozco cuando pienso en el que yo conocí, quiero decir, ¿no? O sea que, pero tampoco veo alternativas en el otro lado, ¿no? Entonces, sí, no son buenos tiempos estos, Javier, la verdad, ¿no? Pues muy bien, Félix, ha sido un placer tenerte aquí y charlar contigo de lo que más sabes. Bueno, de la radio, no, hombre, han sido muchos años. ¿Cuántos años en total? Pues Si en activo 41 años, pero de radio son 30 años. Así, sí, 30 años. Cosa es media vida. En el que sí, media vida. Y en el que, bueno, si alguien nos está escuchando, pues que sepa que puede aprender mucha radio. Desde luego, ahora las facultades tienen estudios de radio. Cuando tú y yo estábamos en la facultad, aquello era un sueño. Las facultades enseñan radio, pero donde se enseña la radio es escuchando a los mejores. Yo escuché siempre con mucho interés a Luis del Olmo y a Iñaki Gabilondo y a Fermín Bocos. Y siempre pensé que ese triángulo, la mezcla de ese triángulo querría ser yo. Bocos, del Olmo y Gabilondo. Es muy complicado decir que no lo ha conseguido, pero a veces creo que me he parecido. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias y... Gracias, Javier. Y hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión.